Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente por aquí. Y bueno, pues ahora toca el turno a la bioasesora Paula Karina. Y bueno, queremos agradecerte mucho por presentarnos esta plática y porque además el próximo viernes será el Día de la Niña y la Ciencia. Entonces queremos agradecerte y que no sé si quieras en este momento o más tarde comentarnos para ti lo que significa que las niñas y que las mujeres tengan cada vez más acercamiento a la ciencia. Entonces, te dejamos el espacio y tú nos platicas esto, ya sea al inicio o al final de tu ponencia. Muchas gracias, Cari. Adelante. Sí, muchas gracias, profesora. Pues sería bueno comentarlo ahorita que vamos a abarcar el tema. Bueno, como bien dijo la profesora Perla, yo soy Paula, soy biosesora de Biociencias, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Tierra en la orientación de Ciencias Ambientales en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Este día muchas veces se conoce poco, pero considero que es un día muy importante, o sea, un día que marca este gran movimiento, este gran interés que se ha tenido por dar mayores espacios a las mujeres y a las niñas por acercarse a las ciencias, ¿no? Por satisfacer esta curiosidad, ¿no? Pensándolo en una cuestión de que las mujeres en general podemos involucrarnos y hemos hecho muchos aportes durante la historia que en muchísimas ocasiones no se han tomado en cuenta, ¿no? Se han dejado a un lado o se han puesto a nombre de un hombre o de alguien encargado de tal investigación. Entonces, considero que la importancia de este día es importante porque abre camino y bueno, quienes estamos en la ciencia buscamos apoyar a abrir estos caminos para que las niñas que quieran dedicarse a esto, que tengan esa curiosidad, pues lo logren, ¿no? Y pues a mí me da mucho gusto poder encontrarme a compañeras, a compañeros, pero bueno, especialmente compañeras en la ciencia, particularmente la carrera de Ciencias de la Tierra. eh, Considero que es una buena muestra de esta equidad porque en porcentajes pues están casi iguales, ¿no? 50-51% mujeres, 49-50% hombres, ¿no? Entonces, creo que es una muestra de que sí se puede, ¿no? Muchas veces es algo que se pone como pretexto, el hecho de, no, es que hay tales ciencias para mujeres y hay tales ciencias para hombres. Yo creo que no debe de ser así. Particularmente he disfrutado esta carrera y considero que ambos podemos aportar y apoyar a la ciencia, ¿no? A la sociedad, sobre todo. Y bueno, después de esta breve introducción y recordando este próximo 11 de febrero, vamos a comenzar la charla. Yo les voy a hablar sobre la contaminación ambiental y el impacto en nuestra salud. Bueno, ¿qué es la contaminación ambiental? Al hablar de contaminación ambiental, vamos a entender que hay un incremento, ya sea de energía o de materia, que está provocando efectos, que está dañando, que está evitando mantener un equilibrio en nuestro medio. Y esa falta de equilibrio está causando un impacto. Este impacto va a repercutir en las diferentes formas en las que nos encontramos. Va a afectar en los ríos, va a afectar en el aire, va a afectar en la tierra, en el suelo, en el agua, ¿no? Y bueno, dependiendo de lo que queramos analizar dentro de estas esferas en las que nos encontramos y con las que interactuamos todos, vamos a hallar el término de contaminante. Y bueno, un contaminante va a ser todo aquel material que se encuentre en alguna de estas matrices que les mencioné, la cual no pertenezca a este sitio, no sea un componente del agua, no sea un componente natural del aire, y además que sus niveles
al ser excesivos, causen efectos adversos al ambiente y, bueno, en general a la salud. Y bueno, estas son unas imágenes como para mostrar los diferentes contaminantes en estas chimeneas industriales, estos vapores y cantidades de tóxicos, gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que se van emitiendo, ¿no? En el agua, pues, los contaminantes los profundizaré un poquito más adelante, pero bueno, la idea es mostrarles que esto no es natural, ¿no? Que este exceso de estos contaminantes está causando, en general, esta contaminación ambiental. Está haciendo que el equilibrio en el medio, pues, se pierda. Y bueno, este es un esquema para hacer precisión a esta idea de desequilibrio, porque al tener la contaminación con alguno de estos componentes, materiales o energía en exceso, va a generar este desequilibrio ecológico que, pues, profundizando en el concepto, estamos hablando de una alteración de los elementos naturales que hay y por ende, pues, afectaciones negativas que van a transformar el medio, van a transformar los recursos que hay y por ende también van a afectar al desarrollo de los seres vivos que se encuentran o que nos encontramos en este ecosistema, en este medio, en este sitio que estamos analizando. Y bueno, solo como mención, en México quien se hace cargo de este análisis, se hace cargo de muchas más funciones, pero quien se hace cargo de este análisis por mantener este equilibrio ecológico, pues es lo que conocemos como la LGEPA, es esta Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que justo tal análisis de la contaminación, pero vamos a ver una interacción para regular todo este daño que se produce bueno, particularmente por la actividad humana, ¿no? Pero bueno, digo particularmente porque la contaminación, aunque hoy día la vemos dominante por la actividad que hacemos nosotros como seres humanos, seres vivos, vamos a encontrar como diferentes fuentes, ¿no? Y bien, podemos ver estas fuentes divididas en dos, lo que son las fuentes fijas y lo que son las fuentes no fijas. Lo separé de esta forma porque pues existen diferentes clasificaciones, ¿no? Pero aquí lo vamos a manejar así, fuentes fijas y fuentes no fijas. Las fuentes fijas vamos a encontrarlas, pueden clasificar como puntuales, es decir, aquellas que van a estar, vaya la redundancia, fijas, que van a estar de un modo en un punto particular, como lo son partículas que se van emitiendo de fábricas o que se van emitiendo de ciertos puntos, ¿no? Puntos que sabemos que hacen esta emisión de contaminantes de manera frecuente. Las fuentes fijas naturales, vamos a hablar de contaminantes que son emitidos por procesos tanto bióticos como abióticos de manera natural y ajenas a toda esta actividad humana, ¿no? Algunos contaminantes, pues, los podemos observar con las emisiones que hacen los volcanes, ¿no? O con ciertos movimientos que tiene la Tierra, generando sustancias o dando apertura a intercambio de componentes como pues óxido de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono y diversos compuestos que vamos a encontrar dentro de estos fenómenos naturales, ¿no? También tenemos lo que son los contaminantes por área. Estos los vamos a analizar teniendo una serie de pequeñas y distribuidas fuentes en las que vamos a encontrar que son tantas en cierta área que va a ser más fácil analizarlas como un polígono, como una figura, que como algo puntual, ¿no? Que como un punto importante de emisión.
Y bueno, esto lo podemos ver en zonas industriales o ciertas áreas con cierto trabajo, ¿no? Áreas de panaderías, áreas agrícolas, insisto, son fuentes que podemos analizar en una mayor proporción porque tienen pequeñas fuentes puntuales. En cuanto a las no fijas, pues tenemos a las difusas y a las móviles. Las difusas van a ser estas fuentes que van a estar dispersas, por ejemplo, en todo el territorio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Estado de México. Aquellas fuentes que no las podemos englobar en una área porque están muy dispersas entre ellas, pero que también no emiten directamente en esa parte, ¿no? Su contaminante. Por ejemplo, lo que es el desagüe, muchas veces se hacen como deposición de ciertos contaminantes o fábricas que trabajan en un lado sus materiales y se desechan por otros lugares o por otros sitios, no en donde se encuentra la fábrica. Esas van a ser estas fuentes difusas, ¿no? Fuentes que no podemos puntualizar o que no podemos encerrar en un área, en un círculo, para determinar qué están haciendo. Y pues las fuentes móviles, esas las podemos ver en el día al día en la calle, ¿no? Por ejemplo, lo que son pues aviones, automóviles, autobuses, que mientras van haciendo este transporte de materiales o de personas, pues van emitiendo contaminantes. Y bueno, en cuanto a permítame, esta imagen fue para ilustrar estos contaminantes. Insisto, puntuales, pues las chimeneas de las industrias, ¿no? Naturales, pues les mencionaba los volcanes. Las de área, por ejemplo, aquí tenemos como por ciudad, ¿no? Y aquí tenemos el hermoso centro de nuestro país. Bueno, de nuestra ciudad, centro histórico. Difusas, pues aquí vemos que hay una fábrica, por ejemplo, en una pequeña meseta, pero sus contaminantes los van vertiendo hasta un río que está muchísimo más lejos de ellos, o en el suelo, o en sus acuíferos, en todas estas aguas a profundidad. Y pues las móviles con el transporte. Tipos de contaminación. En estos tipos de contaminación hay muchos tipos. Tenemos la atmosférica, que es esta emisión de contaminantes a la atmósfera, dañando el equilibrio y la cantidad de compuestos que se encuentran interactuando. La hídrica, que tenemos una contaminación provocada en estos cuerpos de agua, ya sea por la industria, por la pesca, por ciertas actividades recreativas, por el transporte marítimo. Vamos, son contaminantes que se van desechando en todo cualquier cuerpo que sea de agua. En el suelo, si llegan los acuíferos, pues nada, ¿no? También tenemos la contaminación del suelo, estrictamente, ¿no? Y un ejemplo, pues claro, se puede ver con el cigarrillo, ¿no? Aquí les puse esta imagen, pero vamos, la contaminación edófica, la contaminación del suelo, se va a ir dando por estas acumulaciones de sustancias negativas que dañan la salud y el comportamiento natural de los suelos. Los degradan, pues sí, vamos, hacen que pierdan su composición natural que funciona para, pues, que crezcan bosques o para la agricultura o para las diferentes funciones que tenga el suelo. Tenemos la contaminación electromagnética, que, bueno, esta la puse como una contaminación particular de artefactos tecnológicos. También es conocida como electrónica, pero bueno, engloba lo que son estas radiaciones que se hacen por diferentes equipos electrodomésticos o por sus pequeños accesorios. La contaminación acústica, esta pues se siente mucho cuando uno vive en la ciudad o cuando uno no vive en la ciudad y se transborda a un lugar más tranquilo, al campo, a un
a un pueblito que no tiene esta saturación de ruidos, que aviones, que edificios, música de alto volumen, el transporte, ¿no? Vamos, es esta contaminación que muchas veces no se llega a tomar en cuenta, pero causa daños a la salud de manera drástica. Daños en cuanto a que las personas tienen una saturación o sufren de ciertas patologías de malestar, ¿no? También tenemos lo que es la contaminación radioactiva, que pues esta particularmente se hace por estas emisiones peligrosas de radiación. Hay muchos casos históricos, como el de Hiroshima, que han impactado socialmente y poblacionalmente y ecológicamente por un mal manejo, por una mala gestión y revisión del uso de estos materiales. La contaminación térmica, que es también una de las menos conocidas, pero hablamos de una contaminación que se ha dado mucho por esta producción de energía, ¿no? Es una contaminación que contamina, sí, justo matrices de agua, matrices de suelo, pero sobre todo hace una sobreexplotación y un desequilibrio en las regiones por energía. La contaminación lumínica, esto se puede visualizar mucho cuando hablamos de una contaminación que nos satura o que nos hace tener luces nocturnas muy intensas o espectros muy intensos que son innecesarios y que aturden a nuestra fauna, a nuestra flora, a nosotros, porque pues como seres vivos tenemos ciclos, ¿no? Ciclos de descanso también. Entonces nos altera y pues, insisto, es contaminación porque causan desequilibrio. Y pues, por último, digo, hay muchos tipos de contaminación, pero uno importante y del que también se habla poco es la contaminación visual. Esta contaminación que nos perturba o que nos satura igual porque rompe con una estética o con un paisaje natural, ¿no? Un montón de mensajes, de anuncios, compra, veme, ¿no? Que hace que la mente no esté tranquila. Entonces causa mucha interactividad y mucha ansiedad. Y bueno, aunque les hablé de los diferentes tipos de contaminación, yo voy a centrarme en tres particulares, que es la contaminación del aire, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, mencionándolo de manera general. Y bueno, en cuanto a la contaminación del aire, quise comenzar con un lindo ejemplo que nos habla de lo que pasó en Pekín. Digo, tal vez ahorita no nos cause tanto impacto verlos con cubrebocas porque ya nos estamos acostumbrando a usarlos por esta pandemia actual. Pero en esta ocasión, este fue un suceso que pasó en 2017, que lo que ocurrió fue que se hizo una contaminación extensa por un smog que se densificó y causó que hubiera una neblina gris intensa en la ciudad, ¿no? Entonces, los pobladores tuvieron que vivir en ese momento en una dinámica de no poder estar al aire libre de manera cómoda, de manera segura. Entonces se buscó hacer ciertas actividades para apoyar a los ciudadanos y pues de manera general pues aquí encontramos una foto de parejas tratando de tener una interacción en su medio, pero pues expuestos a esta contaminación. Y bueno, en cuanto a la contaminación del aire, tenemos ciertos factores importantes que podemos destacar. Por ejemplo, sus fuentes principales van a ser la industria, la ganadería y la agricultura, el transporte y las centrales eléctricas. Estas centrales en particular, las que son alimentadas por carbono, sin embargo hay muchos contaminantes como las emisiones por dióxido de nitrógeno, por dióxido de sulfuro, que lo que hacen es justo emitir una saturación de partículas que engloban y potencializan
la concentración de estos contaminantes. En cuanto a las condiciones del entorno, pues vamos a encontrar que determinan mucho para este tipo de contaminación lo que es su distribución. Vamos, que estas fuentes estén concentradas en una misma área y, muy importante, la interacción que tienen estos contaminantes entre ellos, ya que un ejemplo claro se puede observar con el cambio climático, en el que tenemos contaminantes que van a interactuar, van a hacer reacción y van a provocar una acumulación y un mayor riesgo en cuanto a nuestro sistema respiratorio. Tenemos una mayor amenaza a salud y esto pues se puede observar entendiendo que este tipo de contaminación ha sido considerada así, ¿no? Como la mayor amenaza de salud comunitaria en el mundo. Y bueno, esta es una tabla para mostrar algunos de los contaminantes. La idea, más que mostrar estos contaminantes, es ver las diversas relaciones que tienen con distintas fuentes de energía, de agricultura, de transporte, de la combustión de ciertos contaminantes que hacemos de manera doméstica. Y pues resaltando en particular lo que son sus daños y insisto, pues de manera general, esta amenaza global que causa, ¿no? Un ejemplo claro de esta fusión de contaminantes lo podemos encontrar con el ozono, que al interaccionar con ciertos óxidos de nitrógeno y compuestos pues, orgánicos, más la intersección de esta luz UV, lo que hace es potencializar estos cambios, estas variaciones en el clima que nos hacen salir un día, salir en la mañana muy tapados y ya en la tarde con mucho calor y en la noche con muchas lluvias o tormentas, ¿no? Vamos, hace unos cambios muy drásticos que esto también afecta a la salud de los pobladores. En cuanto a las condiciones del entorno, aquí quería enfatizar lo que se da con este fenómeno de las islas de calor, que es cuando esta contaminación atmosférica pues, es masiva en las ciudades, por ejemplo, teniendo unas altas temperaturas influenciadas por factores geográficos como lo es la circulación del viento, ¿no? Que las corrientes del viento no fluyan tanto en estas áreas, impidiendo que estos contaminantes se dispersen y no se concentren y no causen mayores daños y pues por ende afectando a las poblaciones. Entonces aquí tenemos esta linda tabla en la que vemos pues zonas rurales que tienen una vegetación que permite que esta contaminación sea regulada, fluya y pueda equilibrarse de manera natural. Y después vemos pues algo drástico en las ciudades, ¿no? Menor circulación, menos árboles que puedan apoyarnos a hacer esta regulación de contaminantes, esta distribución y estos cambios de energía. Y pues, por ende, altas temperaturas. Otros factores que podemos encontrar dentro de estas condiciones del entorno, pues van a ser estos cambios o variaciones que hay de manera estacional y meteorológica, como lo es, por ejemplo, encontrar particularmente en los meses de noviembre a febrero, pues climas más fríos, climas más secos, pero que por esta contaminación pues los vemos ya dispersos, ¿no? Vemos más inestabilidad en nuestro día a día. Y pues esto va muy relacionado, insisto, con el cambio climático, en particular con el cambio climático antropogénico, que hace que haya incendios que hacen emisiones de contaminantes en las poblaciones cercanas, daños en la respiración, dolor de cabeza, saturación, mayor mucosidad, sequías en otras regiones, que las lluvias de temporada no lleguen a ciertos cultivos y pues esta escasez de agua haga que en nuestro organismo tengamos mayores malestares.
Y pues, bueno, el otro ejemplo va en cuanto a estas condiciones causando fenómenos drásticos e inestables. Grandes huracanes, grandes tormentas y pues una distribución dispersa. Esa es otra tabla, realmente es para que analicemos que este tipo de contaminantes no solo van a involucrar un daño a corto plazo, sino tenemos daños por una mayor exposición, una exposición crónica que nos habla de una población más susceptible a ciertos contaminantes. Y pues las normas oficiales que regulan todo este tipo de daños. Ahora, en cuanto a la contaminación del aire, tenemos contaminantes que son más destacables. Tenemos, aquí les voy a mencionar de cuatro que me parecen interesantes y más comunes en nuestro día a día. Los HAPs, que van de una contaminación, una combustión que se hace de manera incompleta, y al ser una combustión incompleta causan un mayor daño. Un mayor daño, ¿por qué? Porque van a tener una mayor toxicidad. Tenemos también lo que son un ejemplo de este tipo de contaminantes es con la quema que se hace de pastos, pero pastos a partir de sustancias nocivas, sustancias más drásticas en cuanto a su composición. Los se hace por contaminantes que van a tener una mayor perdurabilidad en el ambiente y por ende un mayor tiempo periodo de toxicidad. Son muy difíciles de quitar o de limpiar dentro de nuestros medios y pues también acaban dañando a estos cultivos. Acaban no solo dañándolos en cuanto a sus nutrientes, sino también en cuanto a las diversas interacciones que necesitan con otros organismos. Otro ejemplo son los COP, o bueno, en muchas ocasiones los podemos ver como los BOC. Que son estos componentes que van a tener mayores reacciones y una mayor integración a nuestro medio, haciendo que se integren y desequilibren de mayor manera al ambiente. Estos contaminantes podemos encontrarlos regularmente por lo que es la industria y son muy importantes en su análisis al entenderlos como uno de los contaminantes criterios en cuanto al cambio climático. Otros contaminantes son los contaminantes emergentes, que pues se conocen así porque estos no están siendo regulados y son contaminantes que se crean a partir de sustancias que se buscan utilizar dentro de la industria como en una búsqueda de innovación, ¿no? Pero que no son analizados o que no son investigados a profundidad para ver qué consecuencias pueden tener en un futuro, sino que se crean, parecen a simple vista buenos, se meten al mercado y pues lo que ocasionan son daños que se tardan en detectar porque no hubo un análisis previo. Y bueno, en cuanto a este impacto del que les he hablado, pues tenemos ciertas cifras importantes que mencionar. De entrada, pues los mayores síntomas que podemos encontrar de manera simple, de manera aguda, con una exposición no tan frecuente, pues es tos, dolor de garganta, ojos irritados, cierta presión en el pecho y pues ya de manera particular, pues podemos encontrar ciertos desequilibrios en el corazón, daño cerebral, también lo que son
pues generación de alergias, un agotamiento físico por esta mayor exposición, por una exposición cotidiana, asma, ya problemas más graves como neumonía, bronquitis, e inclusive pues cáncer de pulmón. Y pues este tipo de contaminación a nivel general, pues hablamos que provoca el 25% de las muertes en cuanto a accidentes cerebrovasculares. Insisto, corazón y cerebro se ven muy dañados por la contaminación del aire. También tenemos que 7 millones de personas son dañadas y mueren por este tipo de contaminación del aire tanto en exteriores como la contaminación doméstica, ¿no? Por el uso de carbono orgánico frecuente o por fumar o por una estufa o ciertos calentadores que no están funcionando de manera idónea, ¿no? Que están haciendo una combustión ligera de contaminantes y que finalmente se concentran en los hogares. Y pues también tenemos muertes por altos niveles, teniendo que 9 de cada 10 personas en todo el mundo pues respiran estos altos contaminantes y por ende el 24% pues de las muertes en adultos son causadas por problemas cardiovasculares, pero generadas a partir de la contaminación del aire. El agua. Este es un caso particular. El otro caso que les mostré de contaminación del aire fue en China. Este es un caso más cercano. Estamos hablando de lo que es el río de Sonora. Y pues es un caso muy grave, sigue sin solucionarse, en el cual hablamos de una mina que se creó, que se recreó porque ya existía en lo que es Buenavista del Cobre. Esta hizo una emisión de contaminantes en 2014. Estos contaminantes albergaron y se generaron a tal grado que pues se calculó que fueron del tamaño de 2 albercas olímpicas, fueron derramadas en lo que es el río de Sonora, particularmente el río de Bacanoche, y pues este tipo de contaminación ocasionó daños no solo en la fauna, quemas internas y muerte de fauna nativa, sino pues en los seres vivos en los seres humanos encontramos daños, quema de rostro, quema de piel, daños internos dentro de organismos por acumulación, principalmente de metales pesados y de sustancias en cuanto a estos lavados intensos por obtener metales, ¿no? Metales funcionales. Y pues, ¿por qué? Por un descuido humano, por una falta de responsabilidad, de decir, estoy haciendo una actividad, debo de saber dónde vierto estos contaminantes y cómo genero un menor impacto. Sin embargo, pues esta empresa, por lo que es Grupo México, lo que ocasionó fue pues solo derribarlos en un río cercano a tierras cercanas a otros ríos que pues finalmente se juntaron en estos cuerpos de agua cercanos a las poblaciones. Y pues los factores importantes para la contaminación del agua los vamos a encontrar de entrada, pues sus fuentes principales. Estamos hablando, sí, de la minería, pero también de lo que es la industria, la ganadería y la agricultura, contaminación del agua por una gran acumulación y un mal manejo de lo que son los residuos, contaminación por aguas residuales o por diferentes materiales que acaban siendo basura. También tenemos una enorme contaminación en cuerpos más grandes, por lo que es el tráfico marino y pues los derrames de combustible principalmente, que pues hacen un daño irreversible. Igual que hablamos en la contaminación del aire, vamos a encontrar que pues su distribución de estas fuentes va a ocasionar un mayor impacto en este tipo de contaminación, lo va a hacer más agresivo y pues también la interacción que tengan estos componentes. Y pues esto en conjunto hace que
el agua, pues realmente al ser contaminada, sea inservible, ¿no? Ya no se pueda consumir, ya no pueda y sea muy difícil que cumpla un ciclo y por ende, pues, vamos, aunque se considera el agua como un recurso renovable, pues estamos hablando de un recurso que está siendo perjudicado y que está siendo dañado porque sus periodos para que cumpla este ciclo, para que se purifique, para que se distribuya en el medio, sean más difíciles, ¿no? Escasea el agua, no pueda precipitar de la misma forma y pues encontramos entre estos fenómenos pues lo que es la lluvia ácida, ¿no? Lluvia que llega y quema grandes ciudades, a la fauna, a la vegetación y pues bueno, insisto, agua inservible para nuestro bien, para nuestra salud. Hablo de bien al planeta como a todo ser vivo. Las fuentes principales. Pues tenemos lo que es la industria, principalmente por lo que son estos vertidos de sustancias que ocupan para la producción de sus productos que nosotros consumimos y pues realmente se vierten sin darle ningún tratamiento, se derivan en los suelos o se vierten en cuerpos masivos de agua, costas, playas, ¿no? Donde vamos a vacacionar. Entonces, muy, muy importante esta fuente. También, como decía, pues por basura, ¿no? Por basura y pues por agua residual. En este caso, pues esta es una imagen de una fotografía de una isla de plástico, ¿no? Que tenemos partículas, este bote de yogur, suponiendo que sea de yogur o de algún jugo, flotando en el agua, desprendiéndose, desintegrándose y quedando esos pequeños puntos blancos que siguen contaminando y siguen descomponiendo la composición del agua. También, insisto, por el tráfico marino, por los derrames de combustible que, insisto, hacen un daño muy, muy drástico a nuestros cuerpos de agua y pues por la actividad agrícola. Igual, fertilizantes, plaguicidas y pues todo tipo de sustancias que son añadidas. Y bueno, esta es la reacción y esta fuente mayor que es las aguas residuales y estos vertidos, en donde tenemos aguas residuales concentradas con estos contaminantes, insisto, minería, industria, actividad agrícola, que son descargadas, es decir, que son depositadas en los cuerpos de agua y pues que son integradas a estos cuerpos, en este caso pues podemos hablar de un río, en el que pues va a afectar a toda la fauna que esté fuera del río como internamente, ¿no? A estos ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Características. Bueno, para entender el gran impacto que es este tipo de contaminación, pues estábamos hablando que el agua es una sustancia única, es un disolvente pues universal, es una molécula que tiene una composición particular que permite que haga diversas funciones dentro de nuestro organismo, ¿no? Estamos hablando de un equilibrio térmico, estamos hablando de un equilibrio también en cuanto a nuestros fluidos, en cuanto a nuestros nutrientes y pues de manera extensiva en cuanto a esos alimentos de los que dependemos. Tenemos una interacción, una estabilidad en cuanto a estos ciclos biogeoquímicos en los que se encuentra una depuración, en los que se encuentra un mejor manejo de estos cuerpos de agua y una distribución. Vamos, todos necesitamos el agua para vivir. En cuanto a los tipos de contaminantes para estos cuerpos de agua, pues tenemos orgánicos, insisto, estos materiales como los plaguicidas o también la acumulación de bacterias, ciertos parásitos dañinos para los organismos de manera general y pues contaminantes inorgánicos. Metales pesados, muchos o casi todos derivados de la minería, níquel, cobre, selenio, cianuros principalmente. En el caso que les mencionaba de Sonora con Buenavista del Cobre, pues hablábamos de una contaminación mayor y una quema interna que se hizo por estas grandes cantidades de cianuro.
Y pues por los plásticos, les mencioné antes, las islas de plástico en los grandes océanos y en estas conexiones de cuerpos. El impacto en la salud. Bueno, vamos a encontrar daños fuertes en nuestra salud por contaminación de mantos freáticos, entendiendo que una gran cantidad de agua que nosotros consumimos viene de estos mantos y por ende tenemos daños en el sistema digestivo, tenemos diarreas, tenemos malestares en general estomacales. En la eutrofización, pues hablamos de esta contaminación por bacterias y parásitos, pero también por un daño de cuerpos de agua que van a infestar tanto a los organismos y tanto a las plantas que consumimos como a los ecosistemas, ¿no? Y aquí pues mostramos uno de estos peces muertos dentro de estos cuerpos. Y pues, insisto, pues el caso que ocurrió en Buenavista del Cobre, pues no es un caso ajeno. La contaminación de agua ha causado daños tanto en el sistema nervioso, teniendo ciertos daños daños cerebrales, daños estomacales, daños en piel, estómago, huesos, ¿no? Entonces, podemos ver datos como muy particulares en cuanto a daños de diarrea, cólera, muertes. De hecho, es una de las principales causas, bueno, es la principal causa de muerte para menores de edad. También tenemos estos daños por estas enfermedades, cólera, hepatitis, que según la OMS se calcula en 2.000 millones de personas que se enferman de este tipo de enfermedades por la contaminación del agua pues al año. Y pues enfermedades diarreicas que dañan en todo el mundo a todas las poblaciones, pero en particular a las poblaciones vulnerables que se encuentran expuestas y sin un acceso seguro a lo que es el agua. Y pues la contaminación, dos contaminantes de los que les quise hablar particularmente fue el del arsénico, que es uno de estos, es uno de estos componentes que les mostraba hacen grandes daños en cuanto a piel o pues enfermedades neurotóxicas. Y en flúor pues tenemos un deterioro en el sistema óseo, insisto, huesos y dientes pues se ven dañados. Y pues lamentablemente son contaminantes muy comunes al hablar de contaminación del agua. Y bueno, este es un pequeño cartel, se los dejo como para que puedan profundizar en los diferentes daños que podemos observar. Habla de contaminación del agua, pero también involucra esta interacción entre contaminantes del aire y pues las exposiciones que se hacen. Y bueno, en este particularmente quería profundizar en cuanto a la contaminación del suelo, ya que ya hemos hablado de estas partículas suspendidas en la atmósfera, de estas enfermedades respiratorias en el sistema nervioso y pues en sistema digestivo por la contaminación hídrica, pero también en la contaminación del suelo vamos a encontrar, por decirlo de un modo, una fusión de estos daños, ¿no? Vamos a encontrar también enfermedades por parásitos que causan un mayor daño por bacterias, sí, pero particularmente estos pesticidas que se quedan en nuestro suelo van a tener daños gastrointestinales, van a provocar diferentes tipos de cánceres, como lo es cáncer de hígado, cáncer de estómago, cáncer, se me fue el otro tipo de cáncer, pero vamos, van a causar una mayor irritación también, van a causar un mayor daño en cuanto al sistema digestivo, van a causar una acumulación de tóxicos y particularmente uno de los daños que se ha tratado de estudiar y evitar hablando de contaminación del suelo, pues es lo que es el síndrome de Blue Baby, del bebé azul,
que lo que hace es que estos bebés, al estar expuestos a papillas realizadas por cultivos contaminados, lo que provoca son afectaciones en su inmunoglobina y hacen que los bebés, bueno, de manera visual, a primera vista, pues tengan una coloración azul, pero esta coloración azul habla de daños respiratorios, habla de una falta de oxigenación, habla de un mal funcionamiento y pues daños que pueden ser permanentes si no se observa, si no se toma en cuenta o no se toma acción en cuanto a qué se puede hacer para evitarlo. Entonces, en particular, la contaminación del suelo, y es un tema que me gustaría profundizar después, por eso no lo abarco tan puntualmente, pero es una contaminación que ha sido ignorada, pero que causa un daño muy extenso, ¿no? Porque involucra la interacción con estas dos matrices, insisto, con la contaminación del agua, con la contaminación del aire, con la contaminación de manera general en nuestros alimentos, en nuestra fauna, en nuestros ecosistemas. Bueno, estas son mis referencias, pero me gusta sentir el video. Voy a dejar de compartir por un momento. Y pues, insisto, comparto el siguiente video. Profesora, si me pudiera apoyar comentándome si el audio se escucha. Sí, yo te aviso. Nada más déjenme compartir el audio porque le tengo que dar. Okay. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, sí se escucha. Gracias. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Mis amigos dicen que debería usar un tanque como símbolo del gobierno. Y eso vale para muchos países y cada vez más para el nuestro. Después de todo, más de la mitad de nuestros impuestos federales van a parar a las Fuerzas Armadas. Pero yo prefiero usar a una persona porque defiendo la visión de que el gobierno debe ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El trabajo del gobierno es cuidarnos. Ese es su trabajo. Luego llegaron las empresas, y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. A medida que ellas han crecido en tamaño y poder, hemos visto cambios en el gobierno que parecen estar más preocupados por ellas que por nosotros. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así: cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Aquí nos topamos con el primer límite. Estamos agotando los recursos. Usamos demasiadas cosas.
No es fácil escuchar esto, pero es la verdad y tenemos que enfrentarla. Tan solo en las últimas 3 décadas se ha consumido 1/3 de los recursos naturales del planeta. Desapareció. Estamos talando, minando, agujereando y destruyendo el planeta tan rápido que estamos agotando su capacidad para que podamos vivir aquí. En Estados Unidos nos quedan menos del 4% de los bosques nativos. El 40% de los recursos de agua ya no son potables. Estamos usando demasiadas cosas, más de lo que nos toca. En Estados Unidos tenemos el 5% de la población mundial, pero usamos el 30% de los recursos y generamos el 30% de los desechos. Si todos consumiéramos a este ritmo, necesitaríamos de 3 a 5 planetas. ¿Y saben qué? Solo tenemos uno. Y la respuesta de mi país a eso es tomar los recursos de otros. Este es el tercer mundo, que algunos dirán es una manera de referirse a nuestras cosas que quedaron en tierras de otros. ¿Y qué pasa ahí? Lo mismo, se destruye el lugar. El 75% de los recursos pesqueros del mundo hoy está explotado al límite de su capacidad o sobreexplotado. El 80% de los bosques nativos del mundo ha desaparecido. Tan solo en el Amazonas perdemos 2.000 árboles por minuto. Esto equivale a 5 canchas de fútbol por minuto. ¿Y qué pasa con la gente que vive ahí? Según estos tipos, no son dueños de los recursos aunque hayan vivido ahí por generaciones. No poseen los medios de producción y no compran mucho. Y en este sistema, si no tienes o compras mucho, no vales. A continuación, los materiales entran a la producción y ahí usamos energía para mezclar los recursos naturales con químicos tóxicos para fabricar productos contaminados. Hoy se usan en el comercio más de 100.000 químicos sintéticos. Pocos fueron analizados para verificar si impactan en la salud humana y ninguno fue examinado para identificar los impactos sinérgicos. Es decir, los efectos que generan al interactuar con los otros químicos a los que estamos expuestos. Pero sí sabemos una cosa, los tóxicos que entran, salen. Mientras sigamos utilizando tóxicos en nuestro sistema de producción, seguiremos llevando cosas tóxicas a nuestros hogares, trabajos, escuelas y a nuestros cuerpos, como los BFR, o retardantes de llama bromados. Son unos químicos que hacen a las cosas resistentes al fuego, pero son súper tóxicos, son neurotóxicos. Es decir, tóxicos para el cerebro. ¿Por qué estamos usando químicos como estos? Los ponemos en nuestras computadoras, electrodomésticos, sillones, colchones y hasta en algunas almohadas. De hecho, sumergimos las almohadas en neurotóxicos, las llevamos a casa y apoyamos nuestras cabezas sobre ellas cada noche. Yo no sé, me parece que en un país con tanto potencial podríamos pensar en una forma mejor de evitar que nuestras cabezas se incendien por la noche. Estos tóxicos se acumulan en la cadena alimentaria y se concentran en nuestro cuerpo. ¿Saben qué alimento está en la cima de la cadena alimentaria con los niveles más altos de distintos tóxicos? La leche materna humana. O sea que llegamos a un punto tal que nuestros bebés reciben la dosis más alta de químicos tóxicos de por vida al ser amamantados. ¿No es una violación increíble? La lactancia debe ser el acto humano más fundamental de crianza. Debería ser sagrado y seguro. Amamantar sigue siendo lo mejor y las madres sin duda deben seguir amamantando a sus hijos. Pero hay que proteger esta actividad. Ellos deberían protegerla. Pensé que nos estaban cuidando. Las personas que reciben el mayor impacto de tóxicos son los trabajadores de las fábricas, muchos de las cuales son mujeres en edad reproductiva. Ellas trabajan con tóxicos que afectan la reproducción, sustancias cancerígenas y más. Yo pregunto, ¿qué mujer en edad reproductiva querría trabajar en un sitio así, sino alguien que no tuvo otra opción? Y esa es una de las bellezas de este sistema. La erosión de las economías y los ecosistemas locales aseguran el suministro continuo de personas sin opciones. En el mundo, 200.000 personas se trasladan diariamente desde los sitios que les daban sustento hacia las ciudades, muchos para vivir en barrios miserables y buscar trabajo, sin importar qué tan tóxico sea. Así que a lo largo del sistema no solo se depredan recursos, sino también personas, se desechan comunidades enteras. Sí, los tóxicos que entran salen. Muchos de los tóxicos salen de las fábricas y los productos, pero más salen como subproductos o contaminación. En Estados Unidos, la industria reconoce que emite unos 2.000 millones de kilos de tóxicos al año, y es probable que sea más, pues eso es solo lo que ellos admiten.
Y ese es otro límite, porque ¿y a quién quiere ver u oler 2.000 millones de kilos de tóxicos? Y entonces, ¿qué hacen? Trasladan las fábricas contaminantes a otros países. Pero, sorpresa, ¿y qué pasa cuando los recursos ya son producto? Bueno, pasan para acá para su distribución. Distribución significa vender esta basura contaminada lo más pronto posible. El objetivo es mantener los precios bajos, que la gente siga comprando y que los inventarios se sigan moviendo. ¿Cómo mantienen bajos los precios? No pagan mucho sus empleados y les recortan prestaciones sociales cada vez que pueden. Se trata de externalizar los costos. Esto significa que el costo real que lleva a producir las cosas no se refleja en los precios. No estamos pagando realmente lo que compramos. El otro día iba caminando a mi trabajo y quería escuchar las noticias. Así que fui a una tienda a comprar un radio. Encontré uno verde, pequeño y bonito a solo $4.99. Mientras esperaba para pagar, pensé, ¿cómo es posible que este precio refleje el costo que tiene producir este radio y ponerlo en mis manos? Probablemente el metal fue extraído en Sudáfrica, el petróleo en Irak, los plásticos fabricados en China y quizás fue ensamblado por una niña de 15 años en una maquiladora en México. $4.99, ni deben alcanzar para pagar el espacio que ocupó en el estante de la tienda, ni una parte del salario del empleado que me atendió, ni el costo de los múltiples transportes de cada una de las partes de este radio. Así me di cuenta que yo no pagué por el radio. Entonces, ¿quién pagó? Bien, estas personas pagaron con la pérdida de sus recursos naturales, estas con la pérdida de su aire limpio con mayor incidencia de asma y cáncer. Los niños en el Congo pagaron con su futuro. 30% de los niños allá dejaron la escuela para trabajar en las minas de coltán, un metal que necesitamos para fabricar nuestros electrodomésticos desechables. Estas personas pagaron al tener que cubrir su propio seguro médico. Todos contribuyeron para que yo pudiera comprar un radio en $4.99 y ninguno de estos pagos aparecen en los libros contables. A eso me refiero cuando digo que los empresarios externalizan los costos reales de producción. Y esto nos lleva a la flecha dorada del consumo. Este es el corazón del sistema, el motor que lo mueve, y es tan importante que se ha convertido en la prioridad para ellos. Por eso, después del 11 de septiembre, cuando nuestro país estaba en estado de shock, el presidente Bush pudo sugerir medidas apropiadas como hacer luto, orar o tener esperanza, pero nos mandó a comprar. ¡A comprar! Nos hemos convertido en una nación de consumidores. Madres, maestros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en que se mide y demuestra nuestro valor es en cuánto contribuimos a esta flecha, cuánto consumimos, y vaya que consumimos. Compramos y compramos, mantenemos el flujo de los materiales y cómo fluyen. Adivinen qué porcentaje del total de materiales que fluyen en el sistema siguen en productos o en uso 6 meses después de ser vendidos en América del Norte. ¿50%? ¿20%? No, 1%, 1%. Es decir, que el 99% de las cosas que cosechamos, minamos, procesamos y transportamos de lo que fluye en el sistema es basura en menos de 6 meses. ¿Cómo podemos mantener un planeta con ese flujo de materiales? No fue siempre así. Un habitante promedio de Estados Unidos consume hoy el doble que hace 50 años. Pregúntale a tus abuelos. En su época se valoraba la buena administración, la inventiva y el ahorro. ¿Cómo ocurrió esto? No es que solo ocurrió, fue diseñado. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, estos tipos ideaban maneras de hacer crecer la economía y el analista de mercado Victor Lebow formuló la solución que se convirtió en la regla para todo el sistema. Dijo, nuestra economía tan productiva requiere que hagamos del consumo nuestra forma de vida, que convirtamos en rituales la compra y el uso de bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro ego en el consumo. Necesitamos que las cosas se consuman, quemen, reemplacen y desechen a un ritmo cada vez mayor. Y el jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Eisenhower dijo que el fin último de nuestra economía es producir más bienes de consumo. ¿Bienes de consumo? ¿Nuestro último fin? No brindar salud o educación o transporte seguro o sustentabilidad o justicia. ¿Bienes de consumo? ¿Cómo lograron que nos sumáramos tan entusiasmados a esto? 2 de sus estrategias son la obsolencia programada y la obsolencia percibida. Obsolencia programada significa diseñado para ser desechado.
Se diseñan cosas para ser inútiles lo más pronto posible, para que las tiremos y compremos cosas nuevas. Es obvio si pensamos en bolsas de plástico o vasos para café, pero también ocurre con cosas más grandes, trapeadores, DVDs, cámaras, parrillas, todo. Hasta las computadoras. ¿Notaron que hoy la tecnología avanza tan rápido que en menos de 2 años tu nueva computadora se vuelve un límite para la comunicación? Yo sentía curiosidad por esto, así que abrí una computadora y me encontré con que lo que cambian cada año es solo una piececita en una esquina, pero no puedes simplemente cambiar esa pieza porque cada nueva versión tiene una forma distinta, así que tienes que tirar todo el aparato y comprar uno nuevo. Estuve leyendo revistas de diseño industrial de los años 50 cuando la idea de la obsolencia programada cobró fuerza. Los diseñadores hablaban abiertamente del tema, discutían qué tan rápido podían lograr que las cosas se rompieran sin que los consumidores perdieran la fe en los productos como para seguir comprándolos. Era todo intencional. Pero las cosas no se rompen tan rápido como para mantener esta flecha tan activa. Para eso existe la obsolencia percibida, que sirve para convencernos de tirar cosas que aún son perfectamente útiles. ¿Cómo lo hacen? Simplemente cambiando la apariencia de las cosas. Así, si compraste algo hace un par de años, cualquiera se da cuenta que últimamente no has aportado a la flecha. Y como nuestro valor depende de eso, puede ser vergonzoso. Yo he tenido el mismo monitor blanco, gordo y enorme por más de 5 años. Y mi compañera acaba de comprar una computadora nueva con monitor de pantalla plana que hace juego con su computadora, su celular y hasta con sus lapiceros. Parece que tuviera una nave espacial y que yo tuviera una lavadora sobre el escritorio. La moda es otro buen ejemplo. ¿Se han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es bombardeado con más de 3,000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida. Y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3,000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto y esto. Así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50, la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las 2 actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos 3 a 4 veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a 2 empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar y simplemente podría... No lo veo. We're trying to have a baby. Se quita el audio. No sé. Creo que ya regreso. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos.
como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número 1 de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar, pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Como esos envases de jugo con capas de metal, cartón y plástico, no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas. Como pueden ver, es un sistema en crisis. En todo el camino hay un montón de límites, desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques o aquí por una producción limpia. Gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente o que bloquean los rellenos e incineradores. Y lo que es muy importante, que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo. Cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no deseche ni recursos ni personas. Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes. Ya está sucediendo. Algunos dicen que esto no es realista, que no puede ocurrir. Yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino. Ellos son los que están soñando. Recuerden, no es que el viejo camino solo sucedió. No es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir. Las personas lo produjeron y nosotros también somos personas. Hagamos algo nuevo. Bueno, ese es el no tan pequeño video que quería compartir. Es un video que se hizo tomando estadísticas de Estados Unidos, pero la idea de compartirlo también es en no caer en esto, ¿no? En no caer en un consumo nada más porque sí, en una contaminación nada más porque sí, en un consumo y desintegración de ecosistemas solo por estas ideas que, como bien lo dijo la chica del video, pues no las decidimos nosotros, ¿no? Las están imponiendo y no deberíamos de caer como en estos ciclos y en estas ideas de sistemas, ¿no? Y va todo muy conectado, ¿no? Como mencioné al final, la idea de buscar otras soluciones, de impulsar alternativas, de buscar reciclar, claro que sí, pero también de demandarle a las industrias que los productos que creen sean productos cíclicos, que se puedan integrar de nuevo, que no tengan estos tóxicos, estos contaminantes y que no dañen de esta forma o devasten de esta forma nuestra salud y pues a los ecosistemas, ¿no? Nuestra salud mental, nuestra salud física, la salud ecológica de donde vivimos. Y pues con todo esto de la pandemia, algo que se ha dado mucho es el hecho de que se ha vendido ahora por parte de las empresas el vive, ¿no? Y no te limites, ese desenfreno, ese sentimiento de hacer lo que no pudiste, ¿no? Entre paréntesis, en este tiempo encerrado por la pandemia. Pero pues la pandemia sigue y el consumir solo porque sí, el no buscar tal vez mejor experiencias, conocimientos o sueños que realmente te satisfagan,
solo provoca que hagas una pérdida de tus recursos, una pérdida de tus ecosistemas y pues una infelicidad de la que nos hablaba esta chica. Entonces, sé que conecta muchos puntos, pero también vemos como un punto central esta contaminación ambiental, cómo interacciona con nosotros y con nuestro bienestar. Muchas gracias, Pau. Es realmente muy impactante, es también, o nos lleva mucho a la reflexión, porque pues sí, básicamente a veces consideramos que, bueno, pues yo no tengo una mina y no voy a contaminar, o yo no tengo la culpa, pues de que haya habido un derrame en el río y que ahora esté contaminando tanto. Sin embargo, bueno, como mencionan, nos están obligando de alguna manera a que sigamos consumiendo, a que compremos, y lo vemos ahora en la pandemia, ¿no? A pesar de que estamos en condiciones todavía de pandemia, pues una de las indicaciones, y creo que a nivel mundial es ya salgan y ya esto, más bien la economía debe de continuar, porque pues para eso estamos o nos están educando, para consumir, extraer, contaminar. Entonces es un círculo vicioso en el cual pues es de alguna manera un poco complicado dejar de pertenecer a este círculo. Creo que sí, como mencionan, es todo el sistema está preparado para ello, para seguir en este círculo. Creo que es bastante reflexivo, no sé los demás qué opinen. Pues sí, por la parecida a lo que mencionas. Yo ese video lo vi hace como 3 años y no me deja de sorprender, porque sí te hace entrar mucho en reflexión de tus actos, bueno, de nuestros actos consumistas. Que de hecho, pues sí recuerdo que de 3 años para acá que lo vi, sí también he tratado de reducir mucho mi consumo. Porque como dice, ¿no? Que la solución no está en reciclar, porque igual muchas personas que no tienen esa noción del consumo responsable, igual pues mencionan mucho lo del reciclaje, o bueno, practican el reciclaje, pero antes de reciclar hay que reutilizar y antes de reutilizar hay que reducir. Entonces, es muy... Sí, de hecho, y bueno, es sorprendente que son 3 años y la situación pues parece muy similar, ¿no? Incluso ¿Sí me escuchan? se agrava. Sí, te escuchas. Bueno, Ok. durante un tiempo dejaste de escucharte. Sí, es que cambié la red porque ya no llegaba la señal. Entonces, Cari, lo que comentabas, que los contaminantes pasan a través de la cadena alimenticia o trófica. Eso es lo que también le llaman la biocaptación, justamente estos metales pesados que ocasionan cáncer, entre otras enfermedades. Bueno, la biocaptación pues se ocupa justo, como dices, yo lo he escuchado más en lo que son plantas, bueno, la vegetación en general, por esta absorción de contaminantes, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en los cultivos de alfalfa, de espinacas, todas este tipo de hortalizas que requieren mucha agua o que requieren estar como necesitan de ciertas especificaciones del suelo, insisto, del agua,
que hacen que se haga una mayor acumulación de estos contaminantes y pues estos contaminantes dentro de estas plantas pues se consumen y se acaban añadiendo a tu organismo, ¿no? Se acaban bioacumulando y pues generando otras reacciones en tóxicos. Dentro de nuestra salud pues se quedan en grasas, las que son más afines a ese organismo. Por eso en el video mencionaban los contaminantes en la leche materna, ¿no? Pero pues sí, es todo como muy cíclico y también preocupante en cuanto a que cómo saber, ¿no? Cómo saber si lo que estoy comiendo está bien o está mal, ¿no? Es una cuestión de mucho análisis y mucho autocuidado. Sí, eso sí. Gracias porque igual acá en Lerma, que es una zona industrial, como muchas otras zonas, pues igual un amigo comentaba eso, que él no quería plantar árboles frutales o poner su milpa porque, pues por lo mismo de que iba a captar metales pesados y que eran alimentos contaminados. Y, y luego me acuerdo pues de las milpas que hay junto al río Lerma, que es donde se vierten todos estos residuos de las fábricas. Y sí me pongo a pensar que hay, bueno, que ese maíz, por ejemplo, pues ha de estar más contaminado, ¿no? Que otros maíces. Y ya, eso es todo lo que quería comentar. Gracias. No, gracias a ti, Gerardo. Definitivamente muchos temas que salen a raíz de toda esta contaminación, porque pues sí, básicamente, como dicen, es la biocaptación y después es la bioacumulación la que causa tantas enfermedades y que pues sí, básicamente ya no sabemos realmente qué estamos consumiendo y que incluso, bueno, pues unas de las causas o de las hipótesis que se tienen de por qué han aumentado considerablemente los casos de cáncer, pues es la exposición que tenemos directa o indirecta a todos estos contaminantes. Entonces, pues sí hay muchísimo material para discutir. Nos podríamos llevar aquí varias horas y creo que pues es pues sí un tema bastante interesante que esperamos que pues nos sigas compartiendo temas similares, Cari. Sí, claro, yo encantada. De hecho, la idea de hablar de la contaminación ambiental es ir profundizando más en estos temas de tóxicos, ¿no? Que muchas veces no lo sabemos o hay ciertas actividades o formas en las que nosotros nos podemos cuidar y que tienen mucha lógica con lo que vemos luego que nos dicen los doctores o en los centros de salud, ¿no? Come bien, duerme bien y vamos creando una lógica de cómo tenemos que cuidar también este equilibrio, ¿no? Tanto en nuestro medio, en nuestro ambiente, como de manera interna en nuestro cuerpo, ¿no? Como organismos. Entonces, pues sí, yo encantada, me encanta dar el tema y pues gracias por el espacio. Pues muchas gracias a ti y bueno, pues esperamos que nos indiques cuándo puedes volver a platicarnos sobre estos temas tan importantes, creo que para todos, aunque pues no en muchas ocasiones les tomamos mucha atención, pues yo creo que sí son necesarios y que bueno, pues empecemos a difundirlos más frecuentemente. Sí, claro, me agradó el comentario de Geras porque dije, no tiene tanto cuando estaba en CCH y me involucré más en lo que era la materia de educación ambiental, en la que me puse a reflexionar muchísimo en qué consumía, ¿no? Y era como, no, o sea, evita comprarlo, ¿no? Luego uno va, por ejemplo, en ese momento uno iba en la calle y se te antojaba un dulce, ¿no? Y era como, sí. Y era como, a ver, ¿quieres el dulce en verdad? No, pues no. Y lo pensaba así, era como, déjalo, o sea, no tienen la necesidad de consumirlo, ¿no? O si tienes ganas de algo dulce, mejor
trata de apoyar a alguien que lo necesita, un producto local, una fruta, ¿no? Vamos a irlo reflexionando así y creo que eso tanto te da un bienestar a ti como da un bienestar a alguien más, ¿no? Convives con alguien o compartes con alguien ese tal vez necesidad que tengas o antojo, si lo quieren ver así, de un producto, de algo, y pues es mejor eso, yo siempre lo he pensado, es mejor darle tu dinero a alguien que lo necesita o que puedes ayudarle a esas grandes empresas que muchas veces pues te están manipulando para que les consumas y solo es para su propio beneficio, ¿no? Entonces, pues irlo reflexionando así, no se trata de deprimirse o ponerse triste porque luego pasa con estos temas ambientales, sino pues reflexionarlo, o sea, verlo y pensar en tu bienestar en cuanto a tal vez me haga mejor tal actividad o tal experiencia que involucrarme con lo que me dicen los anuncios de consume, ¿no? Compra esto o haz aquello, ¿no? Entonces, pues eso es solo para reflexionar. Pues sí nos dejas reflexionando. Fíjate que hace tiempo una persona decía que ay, pues no importaba lo que compraras porque a fin de cuentas todo se reciclaba. Y pues yo trataba de decirle que pues básicamente no todo lo que se compra se recicla. Hay muchísimas cosas que no se reciclan por todo esto que mencionas, que algunos productos no son tan fáciles de reciclar porque tal vez tampoco hay la infraestructura necesaria todavía y que pues lo más recomendable era empezar como a dejar de o reducir nuestro consumo. Y bueno, pues esa persona, digamos, siguió con su idea de que pues no importaba, todo se reciclaba, pero bueno, pues esperamos al menos, bueno, desde cada uno de nosotros o personalmente tratar de informarnos, conocer y tratar de comprender para pues aunque sea de una persona en una, pues tal vez disminuir toda esta contaminación ambiental. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias por esta plática, por este video que nos compartiste. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron. Te agradecen y te mandan felicitaciones por esta charla y bueno, pues que están a la espera de otras charlas con contenido similar. Vale, muchas gracias. Bueno, quería como mencionar además que pues sí, el reciclaje es importante, pero justo el reciclaje tiene muchos limitantes en cuanto a los materiales y cómo forman las cosas, porque las empresas y las industrias no, en su mayoría, pues si no es casi todas, no piensan en qué sucede después de su producto, ¿no? Entonces, pues es demandar esa parte y pues como dicen, pues reducir el consumo, eso ayuda mucho, no consumir porque sí. Entonces, sí, yo encantada de compartir otros temas y pues gracias a todos los que estuvieron aquí en esta charla. Muchísimas gracias. Te mandan aplausos. Bravo. Pues muchas gracias y bueno, Viva. también te mandamos un abrazote. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues están muy al pendiente de las actividades que realizaremos en la semana. El próximo lunes tendremos el chisme biológico. Así que bueno, pues por aquí los esperamos. Ah, y también el lunes ya en la tarde noche tendremos una plática sobre zoonosis y se llama El cazador de microbios contra las momias tuberculosas. Se oye muy de película del santo, ¿verdad? De hecho, sí. Entonces, Muy bueno, genial. pues síganos, véanos, acompáñenos y verán que aprenderemos y compartiremos mucho juntos. Así que bueno, muchas gracias. Ahí los estoy diciendo adiós y tengo mi cámara apagada. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto. Adiós.